Mira, Doctor, con la luz prendida. Ahí, ahí, ¿no? Ya. Miren acá, bueno, acá algo breve nada más sobre lo que es el oído. Sabemos que acá el oído externo, como ustedes ya saben, está formado por lo que es el pabellón, el conducto auditivo. Hay que recordar que acá es una estructura cartilaginosa con una ausencia lobular, mientras que el conducto auditivo tiene primero un primer segmento membranoso y obviamente en la parte más interna es óseo, que mide 2 a 3 centímetros, 2.5 a 3 centímetros, que sabemos que está revestido, ¿no? por un tejido de revestimiento. También hay glándulas y que ya sabemos que la función normalmente es la captación de las ondas sonoras. El oído medio, que ya sabemos que acá tiene paredes, la pared lateral de la membrana timpánica, la pared medial viene a ser justamente la región donde se encuentran las ventanas, ¿no? La oval, la redonda, el techo, que normalmente viene a ser para los huesecillos del oído, la parte anterior, esta es la aclaración, es para la trompa de Eustaquio, ¿ya? Y que acá, como ya sabemos nosotros, encontramos pues una serie de estructuras que lo que hacen es transformar la onda sonora en una onda mecánica, ¿no? Porque van a mover en este caso articulaciones. Y que finalmente la trompa lo que hace es balancear las presiones que hay a nivel de lo que es el oído medio con la parte de lo que es la orofaringe. Y la parte interna, que hay que recordar que esta está excavada en la porción petrosa del hueso temporal, donde encontramos el laberinto óseo formado por la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares, y la porción membranosa que va a estar formada por el contenido. Acá vamos a ver el conducto coclear y acá vamos a encontrar el sáculo, el ventrículo, y en estas dilataciones vamos a encontrar las crestas angulares. Ambas regiones son distintas, ¿por qué? Porque van a tener, en este caso, una inervación distinta. La cóclea tiene su nervio coclear, que es un nervio espiral, que tiene ganglios, pero el nervio vestibular sí tiene diferentes ramas. ¿Por qué? Porque este nervio, pues acá no se aprecia, presenta un ganglio, que es el ganglio de Scarpa. Y desde este ganglio van a nacer ramas para cierta región. Es decir, va a haber un nervio sacular, un nervio tricular y un nervio para las tres ámpulas. Entonces son 5 ramas que nos va a originar el ganglio de Scarpa para llegar a estas regiones. Pero cuando se unen, van a formar un solo nervio, que es el nervio vestibular. Pero el vestibular y el coclear forman el nervio auditivo. Bueno, así se le conoce en realidad, pero tienen componentes que son distintos, ¿ya? Entonces, en base a eso, ya podemos ver una precisión más amplia de lo que vendría a ser la parte anatómica acerca de los ligamentos, ¿no? Los ligamentos que van a presentar estos huesecillos, que son elementos de fijación, y las dos articulaciones que van a formar, que es, recordemos que el trunque, que es el prefijo íncudo, ¿no? Íncudo malleolar, íncudo escapedial, ¿ya? No vamos a incidir mucho en esta parte anatómica, ¿ya? Para entrar de lleno a lo que es la parte fisiológica. Bien, entonces, aquí, para terminar con esta pared medial de lo que vendría a ser la parte del oído medio, recordemos que acá vamos a encontrar nosotros una eminencia, que es la eminencia piramidal, y esta eminencia, cuando uno abre, encontramos el vientre de lo que vendría a ser el músculo tensor del martillo, ¿no? Entonces, la pared medial de lo que es la caja timpánica tiene las dos ventanas, pero también tiene esta elevación llamada eminencia media. Bien, ahora, entonces todo este conjunto de estructuras que acabamos de ver va a tener como finalidad en el oído externo captar la onda sonora y una vez que llega, recordemos que acá hay una intensidad, ¿no? La onda sonora tiene una intensidad que se mide en decibeles, pero además está la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo. Entonces todos ellos viajan y van a captar
esa onda sonora, pero la onda sonora va a provocar unos cambios. ¿Por qué? Porque la membrana obviamente vendría a ser un limitante. Y lo que hace la membrana, en este caso, al ser elástica, lo que hace es provocar un movimiento que se transmite a los huesecillos del oído. Los huesecillos del oído lo que hacen es transformar en ondas mecánicas esa onda sonora. Y esta onda sonora va a terminar en la ventana oval. Y la ventana oval va a llegar a una zona líquida, porque ahí vamos a encontrar la endolinfa y la perilinfa, que son líquidos que se encuentran dentro de lo que es el oído interno. Entonces van a transmitir y van a formar vibraciones, que son estas vibraciones que comunican acá, que se van a mover. Estas vibraciones van a mover unos cilios, y esos cilios finalmente van a transformar ese movimiento en un impulso eléctrico que va a ser llevado por el nervio respectivo. Entonces son una serie de cambios que se van a generar, ¿ya? Que se van a generar. Bien, entonces aquí por ejemplo estamos viendo la presencia del estribo. El estribo, como sabemos, es el huesecillo más pequeño, y este huesecillo va a estar cubriendo la ventana oval. Pero la ventana oval, como ves acá, va justamente a, acá obviamente es la región de lo que es el vestíbulo, va a tomar contacto con esta región, y aquí viene el detalle. Entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, ¿ya? Ahí vamos a encontrar perilinfa. Y dentro de lo que es el laberinto membranoso, endolinfa. Entonces hay dos tipos de líquidos, y estos líquidos, ¿qué particularidad van a tener? La osmolaridad, o sea, el nivel de electrolitos, ¿ya? Que de aquí vamos a revisar. Entonces, para ubicarnos un poco acá, tú puedes ver que acá hay dos colores, ¿no? Lo que se ve rosado, ese es el componente membranoso. Y lo que ves acá en un color, ¿no? Este color pálido vendría a ser el laberinto óseo, ¿no? Porque hay que recordar que el membranoso adopta la forma del laberinto óseo. Entonces, entre ambos, a esto me refiero, entre ambos, aquí, nosotros en este espacio, ¿no? Entre ambos, este sería el laberinto membranoso y ese sería el laberinto óseo. Entonces, en este espacio, ahí va a estar la perilinfa. Y dentro de lo que vemos acá en un color rosado, ahí va a estar la endolinfa. A eso se refiere justamente cuando habla de esa vibración, en este caso sonora, ¿ya? Esa vibración sonora. Bien. Ahora, eso es por el lado del vestíbulo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, por la otra ventana, lo que hace es comunicar con unas rampas. Ya sabemos acá, la cóclea está formada por la rampa vestibular, la rampa timpánica, y entre ellas vamos a encontrar el conducto coclear, que este conducto coclear, como ves acá, es el responsable de ¿qué? El responsable de transmitir, obviamente, o de transformar la onda sonora en impulso nervioso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar justamente al órgano de Corti. ¿Ya? Vamos un poco familiarizando. El órgano de Corti es la estructura más importante que va a estar dentro de la cóclea. Y tenemos obviamente que entender qué es el conducto coclear para poder entender cómo es que las ondas se van a transformar de ser vibraciones a impulsos eléctricos. Entonces, hay dos regiones totalmente distintas, ¿correcto? Pero en el caso de lo que es la parte auditiva, es aquí. En cambio, acá es un tema de propiocepción. Entonces, son dos sensaciones distintas. Porque cuando lleguen a la corteza, no van a ir al mismo lugar. Van a ir a dos regiones totalmente diferentes. ¿Ya? Dos regiones diferentes. Mira acá. Entonces, con esto vamos un poco entendiendo poco a poco. Mira acá. ¿Qué hemos dicho? Que el sonido se debe de captar a través del conducto auditivo externo. Y que luego esa onda va a movilizar la membrana timpánica y esta moviliza los huesecillos del oído. ¿Dónde va a terminar toda esa transmisión?
va a terminar acá, en esta ventana, que es la ventana redonda. Y esta ventana redonda va a comunicarse ¿con quién? Con la cóclea. Entonces aquí viene el tema. Esta cóclea, anatómicamente hablando, viene a ser justamente un cono, para que me entiendas, un cono que se llama modiolo, sobre el cual se van a arrollar en 2 vueltas y media estas rampas. Entonces, ¿qué rampas encontramos a nivel de la cóclea? La rampa que vestibular, vamos un poco enfocándonos en ese cuadro para entenderlo. La rampa timpánica, la rampa vestibular, y lo que ves acá en rojo sería lo que se conoce como la rampa media, ¿no? La rampa media, y en esa rampa media está el conducto coclear. Lo que no tenemos que olvidar aquí en detalle es que en esta región, como puedes ver acá, está llegando el nervio coclear. Recuerden que el nervio coclear es una rama del nervio vestibulo-coclear, que es el auditivo. Esta rama coclear, como pueden ver, envía filetes nerviosos a cada conducto coclear. El filete nervioso no llega a la rampa porque en la rampa no hay nada. Hay líquido, doctor, pero no, ahí no pasa nada. Acá lo que nos interesa es el conducto, porque el conducto tiene las células responsables de captar esa vibración. Por eso es que el nervio llega acá. Pero este nervio, como pueden ver acá, antes de llegar, ¿qué hace? Se dilata, forma una estructura que parece un frijol acá. Esta dilatación, ¿qué es? Es un ganglio, ¿correcto? Se le llama ganglio espiral, ya sabes por qué, ¿no? Porque hace giros, ¿no? Va en torno, ¿no? Igual que la cóclea, ¿no es cierto? Que la cóclea. Entonces, esta parte es lo que tenemos que ampliar para entender en qué consisten esas ramas. Mira acá. Entonces, aquí van a estar, ahora sí, las 2 rampas, para poder entenderlo. Entonces, ya entendiste. Hay 2 rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Como pueden ver acá, estas 2 rampas contienen que perilinfa, es la importancia que tienes que mencionarlo. Y en medio está, en esta rampa media que te decía, está el conducto coclear. ¿Estamos de acuerdo? Este conducto coclear, ahora lo puedes entender, se caracteriza ¿por qué? Porque va a tener ahora sí dentro, se puede apreciar, el órgano de Corti. El órgano de Corti, ¿cómo lo tenemos que entender? Como si fuera una lámina, ¿sí? Esta lámina tiene células, pero hay 2 tipos de células, las de sostén y las ciliadas. Tanto, ambas van a tener una membrana encima, la membrana tectórica, que la ves acá. Esta membrana está encima de ese conjunto celular, ¿correcto? Que finalmente esta membrana va a jugar un papel importante justamente en la captación de esa. Este órgano de Corti está descansando, ¿estamos de acuerdo? En una membrana que se llama la membrana basilar. Eso de ahí no hay que olvidarnos ahí. Y como ves, la conexión que tiene este filete nervioso, del nervio que coclear. Y como vemos acá, antes de llegar al órgano de Corti, primero se tiene que dilatar. Y alguien dirá, ¿por qué se dilata? A ver, vamos. ¿Qué significa esa dilatación? ¿Qué significa esa dilatación? La vibración, o sea, que recibe la vibración, ¿no? Esa dilatación, ¿qué parte de la neurona hay en el ganglio? El somo. El cuerpo neuronal, el somo. Lo que indica entonces que acá, esta es el cuerpo celular y estas son 2 que prolongas. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, o sea que por aquí van a ir justamente axones. ¿Estamos de acuerdo o no? Y este es el cuerpo neuronal, por eso tiene esa dilatación. Ahí estamos hablando de quién? De la primera neurona. Esa es la primera neurona. ¿Estamos de acuerdo? Algo que me olvidaba, si este es, ¿no? La rampa vestibular, también tiene su propia membrana, que es la membrana vestibular. Esa de acá es la membrana basilar, ¿correcto? La membrana basilar. Y seguimos. Ahora, y si nosotros llevamos este segmento, ¿no?
a una ampliación más grande para entender cómo es el órgano de Corti, lo vamos a encontrar acá. Entonces acá tiene la membrana basilar, ¿estamos de acuerdo? Hacia abajo tendríamos la rampa timpánica, hacia arriba tendríamos la rampa, vestibular, y aquí entonces estamos hablando del órgano de Corti. El órgano de Corti, como ves acá, presenta dos tipos de células. Las células de sostén, en algunos textos le llaman células sustentaculares. Y acá, en amarillo, ¿no?, encontramos a las células ciliadas. Estas células, como ves acá, van a tener terminaciones nerviosas, ¿no?, que obviamente son ramas del nervio coclear. La de sostén no tiene eso de ahí. Lo que indica entonces que estas son las células, ¿no?, sensibles a esa audición. En la parte del extremo, hacia arriba, tienen cilios. Y justamente son esos cilios, ¿ya?, los que van a estar en contacto con la membrana tectórica. Y son los que van a recepcionar, captar esa vibración. O sea, es aquí donde se produce ese fenómeno que dice que el órgano de Corti transforma la onda sonora que llega como vibración en un impulso eléctrico. ¿Correcto? Lo va a transformar en un impulso eléctrico. Y lo hace, obviamente, a este nivel. Ahora, como toda la parte fisiológica que venimos hablando, van a participar electrolitos, obligatoriamente. ¿Sí? Obligatoriamente, o sea, los electrolitos, el sodio, el potasio, son los elementos responsables de estos cambios que van a haber. Como ya sabemos, el ingreso de sodio a través de una membrana indica una despolarización. Y eso es lo que se va a provocar, ¿no? Que el sodio, ¿correcto?, que está en el medio extracelular y que debe de ser parte de estos líquidos, ¿estamos de acuerdo?, va a tener alta concentración e ingresar, va a despolarizarse. Y recuerden que la despolarización es el inicio de ¿qué? De la transmisión de una información. En este caso, como estamos hablando, es el tema de la vibración sonora, ¿ya? Entonces, a este nivel, y creo que lo entendemos ahí, a ese nivel es que se puede entender, ¿estamos de acuerdo?, cómo es que la vibración llega a este punto de la cóclea para que se pueda transformar esa onda sonora. Entonces, visto de manera acá, ahora en contexto todo, esta región viene a ser el conducto auditivo externo. Y por aquí es donde va a ingresar la onda sonora. Esta onda sonora llega a la membrana timpánica. Recordemos que la membrana timpánica tiene un ombligo que está en relación a lo que es el martillo. Entonces, esta vibración moviliza las dos articulaciones, que es la articulación ínfudo-malleolar, así se llama la articulación entre el yunque y el martillo, ínfudo-malleolar, y la otra que es la ínfudo-estapedial, que es la articulación entre el yunque y el estribo, ¿no? Como ves, lo va a llevar justamente, ¿no?, hacia lo que viene a ser la parte, en este caso, la parte de las rampas. Y las rampas lo que hacen justamente al llevar todo ese movimiento de líquidos, ¿no?, a través de la perilinfa que están en las rampas, ¿estamos de acuerdo?, va a llegar justamente esa vibración finalmente ¿a dónde? A la membrana tectórea, ¿te acuerdas? Y esa membrana tectórea lo va a transmitir a través de los cilios, de estas células que están en el órgano de Corti, que aquí lo están representando en color amarillo. Luego de haber sido llevadas a las rampas, el órgano de Corti que está amarillo es el que transforma. Y obviamente las células y la información que es llevada hacia la corteza cerebral lo reconoce como un sonido con una intensidad determinada, porque hay que recordar que los decibeles, que aproximadamente deben ser entre 60 y 70 la intensidad normal, decibeles, va a provocar que el oído reconozca ese tipo de sonidos, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿cómo viaja esa información? La información tiene que hacerse, como ves acá, a través de la primera neurona. Nosotros hemos dicho que ¿dónde está la primera neurona? En el órgano de Corti.
pero hemos dicho que ese órgano tiene un ganglio, ¿te acuerdas o no? Y ese ganglio tiene, uno está en el órgano de Corti. Recuerda que la primera neurona tiene que tener un punto, ¿no?, de inicio y un punto de llegada. ¿A dónde va? Esa neurona tiene que ir hasta el núcleo coclear. ¿Estamos de acuerdo? Ese núcleo coclear, ¿dónde se va a localizar? En la protuberancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el núcleo coclear. Ahora, ubícate. Protuberancia, muchachos. ¿Quién sigue después de la protuberancia hacia arriba? Mesencéfalo. ¿Y qué hay en la parte posterior del mesencéfalo? La lámina cuadrigeminal. ¿Y qué hay en la lámina cuadrigeminal? Folículos. Como ya hemos hablado, hay los superiores y los inferiores. Pregunta, ¿cuál va a ir de los dos? Folículo inferior. Porque recordemos que los inferiores están relacionados con la audición. ¿Correcto? Entonces ya tienes órgano de Corti, el núcleo coclear que está en la protuberancia. Este va ¿a dónde? Al folículo, habla, inferior. Y como todas las sensaciones, ¿a dónde van? Al tálamo. Del folículo inferior van al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Al núcleo ventral posterolateral, que ya lo hemos hablado. Espera, ¿y del tálamo a dónde se va? Tiene que terminar en la corteza. Pero ¿a qué parte de la corteza va? ¿A qué parte de la corteza va? La vía auditiva al área 41. Correcto. Área 41. ¿Por qué? Porque es una sensación especial. ¿Será como el tacto? Ah. Dolor, temperatura, nada. No. Es una sensación especial. Correcto. Entonces, esta de acá va a ir al área 41 en el lóbulo temporal. Correcto. Bien. Bueno, acá está un poco detallado. No te olvides, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la sinapsis, ¿no es cierto?, tiene un neurotransmisor. Y como ves en este caso especial de la vía auditiva, participa el glutamato. ¿Correcto? Participa el glutamato. Entonces acá podemos ver en la imagen ya detallado que nuestra primera neurona, ahora sí muchachos, lo podemos ver acá, nuestra primera neurona está llegando justamente a la protuberancia. ¿Va a llegar a dónde? Al núcleo coclear, que luego, como ves acá, va a partir la segunda neurona, que tiene que cruzar la línea media, como ves acá, y va a dónde? Al folículo inferior, ¿no? Que está a nivel de la región posterior. Recuerda que los pedúnculos están en la cara anterior y los folículos cara posterior. Acá está. Luego van a ir a dónde? Al tálamo, ¿correcto? A lo que es la base del cráneo. Y del tálamo pasan a dónde? Esta zona es importante. ¿Por qué? Mira acá, mira acá. Esto no te vayas a olvidar. A nivel cerebral, a nivel de la corteza, esto de acá es la cisura de Silvio, se llama esa cisura. Es una cisura lateral en la corteza. Esa cisura de Silvio tiene una particularidad. Si uno coloca, miren acá, coloca acá unas pinzas y abres, te vas a dar cuenta que al fondo aparece acá un lóbulo aislado ahí. ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Cómo se llama? Lóbulo aislado de la cisura de Silvio. Se le conoce como la isla de Rey, se llama esta zona. Y aquí, en esta isla de Rey, como pueden ver acá, es la región que me orienta claramente para ubicarnos en lo que es la corteza temporal. Entonces, esta cisura me va a separar el lóbulo que parietal o frontoparietal del temporal. Entonces, la parte temporal está acá, a nivel de esta cisura de Silvio. Inmediatamente aparece aquí el área 41. ¿Correcto? El área 41. Entonces, ahí va a terminar esta vía, ¿correcto? La vía auditiva. ¿Sí? La vía auditiva. Pregunta: ¿cómo se llama la pérdida total de la audición? No es sordera. No es sordera.
¿Ya? La pérdida total de la audición se llama cofosis. ¿Ya? Cofosis. Mientras que la disminución de la agudeza, auditiva, se llama simplemente ¿qué? Hipoacusia. Hipoacusia. ¿Cómo se llama ese sonido? ¿Ah? Ese sonido, ¿no? Que tú lo puedes, que por X razones, ¿no? Cambios de presión, puedes empezar a escucharlo. Ay, lo escuchas solo tú, ¿no? El sonido de que se provoca ahí, ¿no? Así es. Se le puede llamar tinnitus o acúfenos, ¿no? Tinnitus o acúfenos. ¿Ya? Tinnitus o acúfenos. ¿Sí? Y hay que recordar que hay un síndrome de las tantas enfermedades que podamos ver en el oído. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Meniere. La enfermedad de Meniere se escribe como Meniere, ¿ya? Y donde uno de los datos característicos, o sea, para que tú puedas utilizar ese término, tiene que haber necesariamente hipoacusia bilateral. Hipoacusia. ¿Puede haber hipoacusia unilateral o no? Por supuesto que sí, ¿no? Pero en este caso estamos hablando que tiene que ser bilateral. Hipoacusia bilateral. ¿Qué más aparte de hipoacusia? De aquí tenemos que mencionar para acordarlo eso porque es una asociación, ¿no? Para no utilizar términos que no corresponden a este nivel. ¿Ya? Otro término importante es que cuando la persona hace uso crónico, ¿ya? Lo que pasa es que las personas cuando hacen a veces higiene, ¿no? Utilizan pues objetos, ¿no? De toda calibre, ¿no? Llaves, desarmadores, Fósforo. No, que no estás hablando en broma, ¿no? Pinza, lápices, ¿no? En fin. Aunque no crean en el conducto auditivo, en la unión, acuérdate de eso, en la unión entre lo que es el conducto con la membrana timpánica, se puede generar un tejido ahí, ya el famoso colestatoma. Ese colestatoma, ese tejido, al crecer, lo que hace es fijar, es como si jalara la membrana. Recordemos que la membrana tiene cierta elasticidad, lo que va a provocar entonces que esta membrana sea rígida. Y al ser rígida, ya no va a transmitir justamente, ¿no? Como corresponde, en este caso, la transmisión de esa onda sonora, de esa vibración. Y es por eso que aparecen justamente, habrán escuchado ustedes, estos famosos, o sea que se lesiona, ¿no? Se lesiona la membrana timpánica y ahí aparecen las famosas timpanoplastías, ¿no? La timpanoplastía o la palabra plastía no es otra cosa que una reposición artificial, ¿correcto? Como una prótesis, ¿no? Que se puede colocar ahí. Ojo, sin que haya otro problema más interno, porque obviamente cuando ya la lesión, una cosa es hipoacusia que tiene que ver con problemas de conducción, conductoras, ¿cierto? Pero obviamente hay sensoriales, hay una hipoacusia sensorial o neurosensorial que se llama. Y como vas a ver, lo habrás visto ya en la práctica, ¿no? Las maniobras seguramente habrán hecho, ¿no? ¿Se han hecho todavía? No. Todavía. ¿No han hecho Riné todavía? Todavía. Claro, lo han hecho, ¿no? Sí, Ryan y Weber. Ajá. Claro, Entonces, sí, ya, claro, y ahí han visto justamente las diferencias entre neurosensorial y conductora, ¿no es cierto? A nivel claro, de la aérea y la Bien, seguimos entonces. Miren acá. Bueno, es lo mismo acá. Y acá un poco también para mencionar, ¿no? Acerca de lo que es digamos, la vía, cómo sigue desde el punto de vista anatómico hasta lo que vendría a ser la protuberancia. ¿Por qué te hablaba de la protuberancia? Porque la protuberancia estaba en el núcleo coclear, ¿cierto? Y obviamente luego va a ir a los folículos, al tálamo y finalmente acá, ¿no? A lo que es la corteza auditiva. Bien. Ahora, en el caso de la parte de lo que es la parte vestibular, ya habíamos mencionado justamente que el vestíbulo, en su parte, el concepto vestíbulo, esa es otra cosa que aquí también, aunque eso es más para la anatomía, ¿no? El vestíbulo es la parte ósea, el laberinto en este caso óseo, pero desde el punto de vista membranoso,
están justamente estas dilataciones, estos sacos que vienen a ser el ventrículo y el saco, ¿correcto? Aparte de las ámpulas. Entonces, en estas regiones, nosotros vamos a encontrar que existe también un sistema de membranas, igual, células ciliadas, ¿correcto? Células de sostén, membrana que está encima de los cilios, igual, y que van a tener obviamente una función igual de poder captar, en este caso, la orientación, porque acá, normalmente, vamos a ver que este sistema nos ayuda a mantener un equilibrio, pero respecto a los movimientos de la cabeza. Cuando tú haces flexión de la cabeza, ¿ya? O extensión de la cabeza, se genera un cambio. Pero tú no lo percibes porque obviamente existe un sistema, un sistema electrolítico que lo mantiene en su posición. Ya cuando se ve alterado, ya es donde uno presenta el famoso vértigo. La rotación lateral es para las ámpulas, es para otra región. Entonces, todo lo que sea movimiento de tu cabeza tiene que ver justamente con este sistema de equilibrio. Como ves acá, hay dos tipos de equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio estático, correcto, Y dinámico. hay un equilibrio dinámico. Lo mismo pasa cuando tú vas corriendo, o sea, mientras, dos pruebas, ¿no? Mientras tú estás de pie, coloca, ¿no? Tu pie cruzando, ¿no? Como si hicieras un número 4 con tus pies y cierra los ojos, ¿no? Para ver más o menos que el tiempo que tú vas a mantenerte en esa postura, ¿no? Y lo otro es que mientras corres, ¿ya? Mientras corres, tú también mantienes una posición de la cabeza respecto a la marcha que desarrollas. Por lo tanto, la cabeza juega un papel importante, ya sea en la parte estática o en la parte dinámica. Y de eso justamente se encarga este sistema vestibular. Así se le llama, ¿no? Sistema vestibular. Que tiene en este caso relación con los movimientos de la cabeza. Entonces, este sistema, ahora para entenderlo, vamos a ir a la parte histológica. ¿Cómo es que se puede, perdón, cómo es que se puede determinar esto de acá, ¿no? Miren ahí. Esto de acá vendría a ser una mácula, así se llama. Así como el término mayor es conducto coclear, ¿sí o no? Y la parte más pequeña es el órgano de Corti, que lo hemos estudiado. Igual, una mácula sería lo macroscópico, lo que se ve en el sáculo y el utrículo, que están dentro del vestíbulo. Pero la parte más esencial de esa mácula es esto de acá. Entonces, igual, lo que vemos en naranja, en la célula de sostén. Lo que vemos acá en celeste, en las células ciliadas. Y lo que vemos hacia abajo, vienen a ser en este caso los nervios, ¿no es cierto? Las ramas. En este caso, como te había mencionado, en el caso del vestíbulo, es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nervio vestibular tiene varias ramas. El nervio coclear no, es uno solo. Pero la parte vestibular tiene una rama para el utrículo, tiene una rama para el sáculo y tiene una rama para cada ámpula, que son 3 ámpulas. O son 5 ramas. Correcto. Entonces, por eso es que se menciona de esta parte que se habla de ramas, en este caso vesticulares. Bien, ahora, como te darás cuenta, en el órgano de Corti, las células presentaban una membrana, que era la membrana tectoria. Pero acá se llama membrana otolítica, ¿correcto? Y la membrana otolítica se caracteriza porque en la parte más superficial presenta unos cristales de carbonato de calcio. Y esos cristales se llaman otolitos. Por eso tiene esa denominación. Ahora, estos cristales van a cumplir con una función. ¿Por qué? Porque como están suspendidos, cambian de orientación dependiendo de la postura de la cabeza. Ahí viene el tema. Mira acá. Observen ahí. Cuando una persona está en una posición recta, entonces estos cristales, ¿correcto? Y esta membrana mantiene una orientación y que esta va a cambiar cuando la persona inclina la cabeza. Al inclinar, estas se van a movilizar. Y esto de acá, como yo les ponía el ejemplo, es como cuando tú tienes un vaso con agua. Al colocar agua a la mitad y tú lo inclinas, el vaso, el agua no se va a quedar así, ¿cierto? Porque aquí tiene esta forma. Pero si yo lo inclino, no va a quedar así, va a quedar así.
justamente una superficie orientada, no importando el cambio de recipiente. En el caso de tu cabeza, va a pasar lo mismo. Al hacer ese cambio, la idea de que se movilice es de que tu cabeza siga manteniendo la orientación. O sea, yo estoy mirando ahorita este espacio. Significa entonces que si yo giro mi cabeza, el aula también va a ser así. O sea, no lo voy a ver así, ¿correcto? O sea, si yo hago la orientación, sigue manteniéndome mi orientación especial. De eso se encargan los otolitos. Entonces, como ves acá, esta célula es un poco más especial. ¿Por qué? Porque aparte de tener cilios, tiene sinocilios. Que estos sinocilios, como ves acá, van a tener una prolongación que va a tener contacto con los otolitos. Y acabo de mencionar el otolito que contiene carbonato de calcio, otro elemento. Entonces, los cambios que tengan los otolitos a través de este elemento van a ser captados por este sinocilio. Y como ves acá, viene a ser muy fino, ¿no? Muy fino, pero que son tan sensibles que son transmitidos justamente a esta célula que va a ser llevada por el nervio vestibular y que lo que hace justamente, vuelvo a repetir, es mantener la estática, la postura corporal. Cuando esta zona se afecta, por X razones, ahí viene, por eso te decía, el famoso vértigo. El vértigo no es otra cosa que la persona te lo dice, ¿no? Vengo porque hace unos días estoy sintiendo, la persona te dice, tengo mareos, ¿no? Pero la palabra mareo hay que describirla, ¿no? Entonces, ¿en qué momento todo el día lo presento? Yo voy a decir, no lo tengo todo el día. Lo tengo cuando me despierto. Ahora dice, pero ¿por qué cuando se pone uno está descansado? Pero cuando se despierta, ¿por qué? Porque de estar de una posición de decúbito, ¿cierto? Al sentarse hace un cambio de la postura de la cabeza. Sí, y justo cuando me quiero poner mis sandalias, ahí más de bien. O sea, sí, claro, ¿no? Que para buscar tus sandalias no estás así, ¿no? Tienes que mirar, inclina la cabeza. Entonces, ese cambio le está provocando esa sensación rotatoria, ¿no? El vértigo, a diferencia del mareo, el vértigo a veces no va asociado a náuseas y vómitos. Solamente a la persona le molesta que le dé vuelta a la cabeza. Vértigo. Están fallando ¿No? los otolitos. Ahora, ¿el vértigo se debe a un problema de colesterol, de triglicéridos? No. Es un problema acá. ¿Estamos de acuerdo? Y que se está produciendo a nivel de la zona vestibular, no de la zona auditiva. La persona no tiene ningún problema en escuchar, no. Su problema es vestibular. ¿Ya? Su problema es vestibular. Ahora, pero esta zona, escúchame acá, ¿dónde se notan estos cambios? Recuerda, en esa imagen que yo estoy hablando de la flexión de la cabeza, de la flexión, es a nivel de utrículo externo. A ese nivel es donde nosotros encontramos estos cambios. ¿Por qué? Mira acá. Uy, ¿qué pasó acá? Mira ahí. Esa imagen nos dice todo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, existe un equilibrio, ¿ya? De estas células ciliadas. ¿Qué pasa? Como toda célula, ustedes saben las células que contienen uniones, ¿no? Intracelulares. Y estas uniones, como ves acá, van a permitir que a través de unos enlaces podamos ver que haya una comunicación que capte los cambios justamente de estos elementos. Ya hemos hablado justamente que el calcio, ¿dónde lo encontramos? En los otolitos, ¿cierto? Porque eran cristales de carbonato de calcio. ¿Y el potasio por qué aparece ahí? Porque el potasio, ¿dónde estaba? En la perilina. ¿Cierto? Entonces, tenemos este líquido, pues. Entonces, estos de acá, como puedes ver, interaccionan. Chocan entre ellos, ¿correcto? Y por supuesto, van a desencadenar reacciones
¿Cierto? Ahora, estas reacciones, como ves acá, me van a permitir, escúchame, que este enlace, que como puedes ver acá, es como una espiral, ¿correcto? Que puede sufrir cambios, pero los cambios que va a sufrir, ¿de qué van a depender? Del grado de estiramiento que pueda tener la cabeza. O sea, si yo flexiono, hago un cambio en estiramiento, lo que indica entonces que este enlace formado, ¿no?, por esta espiral se va a tensar. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero cuando yo lo vuelvo a su posición normal, ¿sí?, hace cambios en esa longitud. Pero ¿quién es el que desencadena esos cambios? El potasio y el calcio. ¿Correcto? Ahora, tiene que haber entonces acá, como puede ver, estado de extensión y relajación. ¿Correcto? Como puede ver, por eso que también hay estas proteínas que te recordarán que son proteínas contráctiles. O sea, entonces, este mecanismo sería lo normal. Cuando tú te metes, ¿no?, vas en el verano. Este problema pasa en el verano, ¿no? Estás en la playa, te metes a la seca, te vas al río, te vas al bosque, a todo el mundo siempre va, ¿no? Y estás con el agua que empieza a llegar con el agua al oído. ¿No? Pasa eso. Y esos problemas terminan con esto de acá. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tú te estás colocando, a veces, ¿no?, el jabón. ¿Qué es el jabón? El jabón es éster más un hidróxido. Y si normalmente nosotros usamos jabones sólidos, ¿no? Los jabones sólidos tienen hidróxido de sodio y los jabones líquidos tienen hidróxido de potasio. Entonces tiene que haber de todas maneras un electrolito. Mientras que el éster es una grasa, por si acaso, es una grasa. Porque uno dice, no, yo me baño con jabón de arroz, con jabón de manzanilla, con jabón, todos, ese es el olor, y no, el componente es el mismo, éster más hidróxido, esa es la base química de un jabón, ¿correcto? Tiene la misma base. Entonces, todo eso genera esos cambios. Mucho más, claro, normalmente en tu casa, en tu ducha es difícil que te metas, ¿no? A menos que el jabón esté bien remojado, ¿no? ¿Alguna vez no te ha pasado que estás en la calle y la gente te está mirando, ¿no? Y cuéntate que estás todo un jabón de hielo acá en el oído, todo tu concha auricular llena de jabón. Pero normalmente no pasa eso. Vas a la playa, o si te vas, ¿no? Y al menos si ya has tenido algún diagnóstico de vértigo paroxístico, que se llama, ya puedes tratar de evitar este tema, ¿no? ¿Ya? Pero eso pasa, ¿no? Ese es el antecedente. Bien. Acá podemos ver, chicos, en el tema, que justamente, ¿no?, en estas regiones, estos elementos, como puede ver, tienen una concentración distinta, ¿correcto? Ahora, ojo, esto de acá es para ver la parte iónica, escúchame bien, no es de la parte no es de la parte propia del vestíbulo, ¿no? Porque acá estamos en el órgano de Corti. Pero quiero que veas acá, para que entiendas un poco la composición de lo siguiente, ¿no? Mira, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que la rampa vestibular, recuerda eso? Y la rampa timpánica, ¿qué contenía? Perilinfo, ¿correcto? Eso es lo que habíamos hablado. Mientras que el conducto coclear tenía endolinfo. ¿Dónde está la diferencia? En la concentración de los electrolitos. Mira acá. ¿Quién predomina acá? El sodio, ¿o no? Sí, mira la cantidad de sodio. Y mira el potasio. ¿Correcto? Entonces esto de acá nos traduce ¿qué? El componente extracelular. Así es la relación entre el sodio y potasio en el líquido extracelular. Pero ¿qué pasa en el intracelular? Ahora mira acá. ¿Queda claro, no? El sodio bajo, ¿no es cierto? Y obviamente el potasio aumento. Por eso es que siempre se dice esa regla, ¿no? El elemento, bueno, la palabra elemento no sería sino el ion. El ion más abundante del medio extracelular es el sodio y del intracelular es el potasio. Por eso es que si nosotros entendiéramos que esto fuera una membrana, ¿correcto, no? Y hubiera aquí un canal, ¿quién es el que va a pasar?
El sodio, pues, ¿o no? Porque siempre pasa de mayor concentración a menor concentración. Pero no solamente va a pasar el sodio, ¿qué va a pasar? Sale el potasio. ¿Por qué? La concentración es diferente, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, al ser diferentes, el potasio sale y el sodio. Por eso hemos dicho, ¿no? Como en la clase pasada le decía, nunca van juntos. Siempre uno entra, el otro sale, que es el flujo que ocurre acá. Entonces, ese sistema electrolítico pasa aquí también. ¿Estamos de acuerdo? Lo siguiente dice, la diferencia entre la endolinfa y la perilinfa es su composición electrolítica. La perilinfa es como el extracelular, ¿sí? Y la endolinfa como el intracelular. Pero olvídate. No. Bueno, y ahora vamos a ver la parte ampular. Ahora cuando vimos esta lámina era la mácula. ¿Dónde estaba la mácula? Folículo y sacro. Ahí estaba la mácula. Pero las ámpulas, que son las dilataciones, miren acá, recuerden algo importante, ¿no? Los conductos semicirculares, su base tiene una base ampular y no ampular. La ampular es la parte que está dilatada, ¿no? También llamada ampolla, pero acá sería. Y dentro de la ámpula encontramos a la cresta, que es la cresta ampular. Y dense cuenta, lo mismo. O sea, voy a tener células de sostén, ¿sí o no? Células ciliadas y también una membrana, pero esta no tiene el nombre o el título de membrana, así como es membrana tectoria para Corti, membrana otolítica para sacro y utrículo, pero acá no es membrana, simplemente se le llama cúpula, pero que es obviamente una estructura gelatinosa. Igual, y que las células, como puede ver, también tienen la misma distribución. O sea, acá también hay cilios y también el ápice tiene sinos. Esta parte, que es el conducto semicircular, ¿dónde va a participar? Va a participar en los movimientos de rotación de la cabeza. En el caso anterior era flexión y extensión. Acá es rotación lateral, ¿correcto? Ahí va a participar. Nos olvidamos de esto, ¿no? Sus nervios de las ámpulas se llaman nervios ampulares. Recordemos que el nervio ampular es una rama de quién? Del nervio vestibular. ¿Estamos de acuerdo? Es una rama del nervio vestibular. ¿Sí? Miren acá. Y ahí podemos ver justamente esta persona que está en una posición estática, con una mirada al frente, y la forma que tiene la cresta cuando tiene esa posición. Pero cuando la persona gira, ¿no? Gira, hace rotación lateral, van a moverse, esta cúpula se mueve en el sentido de la rotación. ¿Correcto? Y vuelvo a repetir, el movimiento de rotación que haga es para mantener la orientación espacial. Pero aquí viene el detalle. Te decía yo que esta parte era más compleja. ¿Por qué? Porque para mantener la orientación espacial, ¿estamos de acuerdo? No solamente necesita de esto, ¿o no? Para mantener esta posición, ¿qué necesitas tú? Necesitas tú músculos que te hagan mantener. Ahora, si es la cabeza, ¿correcto? ¿Quién es el músculo responsable de poder hacer este movimiento? El esternocleido mastoideo. O sea, el nervio espinal entra ahí. Ahora, si tú haces esto, entra el trapecio, ¿no? También el nervio espinal. Ahora, ahí van dos músculos de esa región. Pero alguien dirá, ¿por qué usted dijo que si yo me pongo con los talones juntos, ¿no? Y cierro los ojos, con las manos pegadas al cuerpo, en algún momento voy a hacer esto, ¿o no? Sí, pues no. Cuando hacen la formación del colegio, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí una hora se llama la directora ahí. Entonces estás ahí, ¿no? Y en algún momento estás, ¿no? Claro, que para pasar Roche estás así, ¿no? Levantarte así, por acá, ¿no? Pero manteniéndote en una posición fija, peor si eras del Estado Mayor, del escolta, qué sé yo, te obligaban de alguna manera a mantenerte en una postura, ¿no? Y siempre tu cuerpo hace un balance, ¿no? Sí, pues. Ahora, pero estando con los ojos abiertos, pero con los ojos cerrados, viene el tema, ese balance se va a dar en un tiempo menor. ¿Qué significa eso? Que tus ojos, los oculomotores, los músculos oculomotores,
juegan un papel importante en esa orientación espacial. Y también, por supuesto, los músculos que son de la parte espinal, o sea, de la médula espinal. ¿Sí? Pero finalmente quiero que entiendas algo. Esta sensación, que es la sensación de equilibrio, de postura, ¿está bien o no? ¿Dónde la clasifico? ¿Será auditiva? No, no es auditiva. No tiene nada que ver eso. ¿Correcto? Porque si no dijéramos, o sea, todos sordomudos, se cae. No tiene equilibrio y sabemos que no es así. ¿Estamos de acuerdo? Desde esa premisa sabemos que no es así. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo clasifico esta información? Cuando hemos hablado de médula, hemos hablado de sensibilidades, ¿o no? Ya, ¿en qué sensibilidad entraría? Vamos. Vamos, dame la palabra. Una sola palabra, una nada más. ¿Con qué empieza? ¿Qué empiezo? Mis apuntes. Sensibilidad espacial. Ajá, lo único, sensibilidad espacial. Sensibilidad espaciada, dice la compañera. Claro, esto es sensibilidad propioceptiva. Propioceptiva. Son dos. Ahora, y esa palabra me lleva a la respuesta. O sea, me dice a dónde va a ir esa información. ¿A dónde va esa información en la corteza? Si la auditiva va al área 41, esta información, ¿a qué área va? 3. Número 312, pues 312, propioceptiva, 312. Y se cometió el error de marcar área 41. Porque esto no va a esa corteza temporal. No, es una corteza parietal, porque el área 40 y el área 312 es parietal. Entonces miren acá, terminamos esta parte. Estas vías, como pueden ver acá, también liberan glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el sistema de la fisiología, ¿no?, del nervio vestíbulo coclear, ambas vías, la vía auditiva y la vía del equilibrio, van a liberar en este caso glutamato como neurotransmisor. ¿A dónde va la información? Que se recoge a partir de los 5, recuerda, son 5 ramas del nervio vestibular. Van a ir a los núcleos vestibulares. Mientras que en el caso de la audición era núcleo coclear, bueno, eran dos, ¿no? Porque uno de cada oído van a ir a la protuberancia. Acá son varios, ¿ya? Varios. Escúchame. Y van a ir a lo que es los núcleos vestibulares. Ahora, estos núcleos vestibulares, como ves acá, también se van a encontrar a nivel de la protuberancia. Ahí los vas a localizar. Y luego van a ir a diferentes regiones. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que desde lo que es el tronco cerebral, el equilibrio sí tiene que ver con quién, con el cerebelo. Pero recuerda, si estamos en el bulbo, pedúnculo cerebeloso inferior. Si estamos en la protuberancia, pedúnculo cerebeloso medio. Y si estamos en el mesencéfalo, pedúnculo cerebeloso superior. Como son 3 componentes, ¿estamos de acuerdo? Con el tronco cerebral, es un pedúnculo para cada parte del tronco y eso va a ir al cerebelo, ¿ya? Va a ir al cerebelo. Ahora, entonces acá podemos ver esta parte importante, ¿no? Lo que te había mencionado. O sea, estos núcleos, o sea, que ya llegan a lo que es bulbo y protuberancia, ¿a dónde van a ir? No van a ir a una región. No es una sola vía como lo hemos mencionado, no, sino que van a ir a varias regiones. Por ejemplo, van a hacer sinapsis con los oculomotores, ya lo hemos hablado, ¿no? También van a hacer sinapsis con el espinal para el trapecio y el esternocleidomastoideo. El tracto vestíbulo espinal, que justamente va a ir ¿a dónde? A lo que es la parte cerebelosa. Y por supuesto, hay una parte que va a ir al tálamo, ¿te acuerdas? Al núcleo ventral posterolateral. Y finalmente va a ir al área somatosensitiva. ¿Por qué? Porque es una sensación propioceptiva. Bueno, y acá podemos ver entonces la vía, en este caso, la diferencia, ¿no?
vamos a recordar acá. La vía vestibular, auditiva, como vemos, su primera neurona. ¿Dónde estaba la primera neurona? Órgano de Corti, ¿cierto? Y a través del nervio coclear, sabemos que el nervio coclear presenta un ganglio, ¿no? El ganglio espiral, ¿cierto? Y que ahí, ¿esos a dónde van a ir? A lo que vienen a ser los núcleos cocleares, ¿cierto? Y ya sabemos que estos núcleos se van a encontrar a nivel de la protuberancia. Luego van a hacer sinapsis ¿a dónde? En los folículos inferiores, luego al tálamo, y del tálamo van a ir ¿a dónde? Bueno, acá el tálamo van a ir a la corteza auditiva, el área 41. En cambio acá, la rama vestibular, como ves acá, parte justamente de lo que vienen a ser estos núcleos, ¿no? La primera neurona, justamente, puede partir de acá o podemos partir de acá. En el esquema me están dando los conductos semicirculares del utrículo. Ya sabemos que el utrículo tiene a las máculas. Y desde las máculas, justamente llevado a través del ganglio vestibular a lo que viene a ser justamente la parte de lo que es el protuberancia, habíamos dicho dos, ¿no? Protuberancia y bulbo. Y que a partir de él vamos a ir hasta el cerebelo, ¿no es cierto? Porque teníamos que ir a través de los pedúnculos para ver esta parte que vendría a ser el sistema vestibular. Pero también va a ser sinapsis, ¿dónde? A nivel de lo que es el mesencéfalo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el mesencéfalo está el núcleo de qué par craneal, el 3, el oculomotor, el 4, que es el troquear, ¿no es cierto? Y el 6, que es el abductor, ¿no es cierto? Tiene que hacer sinapsis con ellos. También hacia abajo, bueno acá, esta es hacia arriba, pero hacia abajo, cuando no se aprecia acá, tendría que haber una sinapsis con el espinal, ¿no es cierto? El espinal es abajo, para el tema del esternocleido mastoideo, y finalmente hacia arriba, que van a ir justamente al tálamo, y del tálamo al área 3. ¿Correcto? Acá también otra manera de verlo, desde esta región, ¿no? Para ver justamente, bueno, sería desde este lado, ¿no? Porque hay que recordar, este es el nervio coclear y este es el vestibular, que como ves, está teniendo varios ramos acá. Como te dije, quedan 5 y van a llegar justamente a los núcleos vestibulares acá. Desde estos núcleos vestibulares van a hacer sinapsis para ir justamente a la parte cerebelosa, a la parte del mesencéfalo, para los núcleos de los oculomotores, al tálamo y finalmente el tálamo hacia el área. En este caso, recuerda que esta cintura, ¿te acuerdas o no? Dividía, ¿te acuerdas? La parte parietal de la parte temporal, ¿no es cierto? Obviamente hacia arriba, que vamos a encontrar el área. Pero la idea es que acá, de repente nos pueda confundir, es que acá existe una cisura, que esta es la cisura de Silvio, pero por acá debería estar la cisura de Rolando, ¿no? Y al lado de la de Rolando está el área 3, ¿ya? Para no confundirnos ahí. Bueno, este es un cuadro resumen, ya ese es para ti, para que veas, leer, por favor, ¿ya? De todo el oído, y bueno, la parte anatómica, ¿no? Para que acabamos. Amén.